Disculpe, algunos compañeros me están pidiendo que por favor le dejen ingresar. No hay nadie, mija. A ver. Sí, porque dijeron mis compañeros que les dejen, todavía están algunos. Sí, porfa, doctor. Yo trato de ver, mijita, no hay nadie, verán. Déjeme ver. A ver, parece que sí. A ver, gracias, niña, gracias. Bueno, esperemos que sí. Parece que ya, parece que ya está. No me había percatado, nunca me anunció. Entonces, como les decía, muchachos, este tipo, la famosa variables, la famosa mutación viene a hacer los cambios que van desarrollando un tipo de organismo, puede ser vivo. Hay muchas réplicas y muchas controversias de todo este tipo de situaciones en lo que, por ejemplo, que si el virus es un órgano, es un organismo vivo o es una proteína que necesita de una sustancia viva, que son dos cosas muy diferentes. Tomando en cuenta que una bacteria, ese sí es un ser vivo, ese sí es un ser vivo. Y necesitan obligadamente factores vivos para que puedan multiplicarse. He ahí que un antibiótico, el antibiótico ataca específicamente más a lo que se refiere a bacterias. Por eso, en teoría, para una bacteria hay tratamiento, para virus no. En todo caso, ustedes han visto y han observado que muchas de las veces, bueno, hoy en día ya se está encontrando algunos productos virales que se puede ser un viricida. Todo lo que es SIDA, con C-I-D-A, todo lo que dice SIDA es que mata. Sí, bactericida es un producto que mata a las bacterias. Viricida es un producto que mata a los virus. Parasiticida, entonces igual, un vermicida, bueno, entonces igual mata a los parásitos. En fin, todo este tipo de recomendaciones y aclaraciones es importante porque ustedes están en el área de vinculados directamente hacia la medicina y ustedes deben saber este tipo de conceptos básicos y es importante de que nosotros aprendamos a ese tipo de situaciones. No sé si hay alguna curiosidad, algo que no les haya quedado de pronto claro. No sé si hay alguien que quiera dar emitir un comentario. O caso contrario, pues estaríamos empezando en lo que se refería a lo que es nuestra clase como tal. Bueno, le pediría de la manera más comedida a la señorita Verónica Pérez que nos diga, Verónica Pérez, no sé, ¿cuál es el último tema? ¿Hasta dónde llegamos, por favor? Ya, doctor. Estábamos hasta la clasificación del esqueleto. Ya, muy bien. ¿Qué habíamos Axial, dicho? apendicular. Ya. Axial, apendicular, y el otro, ¿cuál es, Cristian? A ver, Cristian me ayuda, ¿cuál es el otro? Tenga la bondad de decir, muchacho, el otro tipo, porque había 3 tipos de esqueletos, les había indicado, ¿no? El otro no era el craneal. No, El visceral o esplénico. o esplénico, ¿ya? Muy El bien, axial. ya. Bueno, ya habíamos comentado entonces que es prácticamente en lo que se refiere al axial, al apendicular. Y el tercero que más que es bastante visto en lo que se refiere en medicina veterinaria, que es el visceral o esplánico, ¿no? Ya habíamos dicho incluso cuáles son ellos, ¿no? Entonces es muy importante de que vayamos determinando, por favor. Ya les había comentado desde el inicio que vamos a dividirnos en grupos y ahora vamos a hacer un tipo prácticamente de un análisis individual entre los diversos tipos de especies como son. Entonces, por favor, eso sí quisiera que tomemos en cuenta este detalle. Recuerden, muchachos, que prácticamente recuerden ustedes que prácticamente la anatomía 2 tiene que estar relacionado, vinculado directamente a lo que se refiere a la, a lo que se refiere a la anatomía comparada, ¿no? Bueno, vamos entonces, dicho eso, vamos nosotros a empezar en este momento a partir desde el punto donde que habíamos quedado la otra vez, ¿no? La parte de lo que se refiere a la clasificación de los huesos de acuerdo a su forma y su estructura. Hay largos como el fémur, húmero, lo que se refiere a radio, cúbito, tibia, peroné, incluso los carpos y metacarpos.
perdón, los metacarpos, no los carpos, sino metacarpos. Los planos tenemos como los huesos del rostro, el cráneo, e incluso también lo que se refiere a las costillas, ¿sí? Y son prácticamente, son tipo de músculos que producen que hay tipo de protección. Los cortos, en cambio, es el carpo, ya habíamos dicho, el carpo es prácticamente los huesitos que están aquí en la muñeca. Todos ustedes pueden topar inclusive aquí, o los que tienen en el tarso, los que tienen en el tobillo. Pues, ese huesito que tienen en el tobillo, que prácticamente es como que está sobresalido, esos son parte del producto del tarso. ¿Sí, muchachos? Hay huesos irregulares. Irregulares se dice porque prácticamente no tienen forma. Sí, no tienen una forma específica. Prácticamente diríamos que estos no se parecen ni entre ellos, peor en las diferentes. De hecho, por eso ya quisiera invitarles a ustedes que vayamos revisando el texto que yo les había compartido a ustedes en PDF, que es Anatomía y Fisiología Animal, para que ya comencemos a trabajar. Comenzamos prácticamente desde la columna vertebral. Vamos a empezar y vamos a ver más adelante cómo es el esqueleto, perdón, el esqueleto axial, y empezamos desde el cráneo y vamos a ir formando poco a poco de acuerdo a la especie que nosotros hemos escogido, y sería importante de que comencemos de esta manera, ¿ya? Tenemos a los huesos impares en línea media, que son los irregulares. ¿Por qué decíamos que es impar? Porque es uno solo, y el uno es impar, porque en cambio la pendicular son pares. Recuerden que hay lo que se refiere a las estructuras, a las extremidades anteriores y posteriores. Recuerden que los animalitos que estamos en estudio, los mamíferos, son cuadrúpedos, ¿sí? De tal forma que tienen 2 anteriores y 2 posteriores. En cambio, en el humano somos bípedos, andamos solo de 2 pies, entonces prácticamente aquí es extremidades superiores e inferiores, muy diferente en lo que es en los animales. Muy importante eso, hay que tomar en cuenta entonces para que tengamos una idea y de que no se debe confundir las terminologías, ¿no? Bueno, tenemos los huesos neumáticos, como los que son prácticamente lo que se refiere al cráneo, ¿no? Los frontales, y también en este caso maxilares, espacios aéreos o senos comunicados con el exterior, prácticamente los que tienen un tipo de comunicación con el exterior. Y tenemos también a los sesamoides. Los sesamoides les había dicho que son prácticamente un tipo de huesos como de relleno, sí, como que se adaptan. Miren, por ejemplo, en este caso se ha dicho, no, cuando están extendidas desaparecen los huesos neumáticos, perdón, los huesos sesamoides. Y aquí, esta superficie que ustedes ven aquí, sobresalidos, prácticamente son los huesos sesamoides. ¿En dónde más encontramos? En la rótula, en especial en la rodilla. Entonces, estos prácticamente ayudan a rellenar. ¿Y qué hacen? Aquí, como dicen, asociados a tendones, reducen fricción o cambian su curso. Y aquí hay un término muy importante que voy a ir prácticamente preguntando de uno en uno, y quisiera que por favor la participación de todos ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre tendón y ligamento? A ver, Beberito ya participó, así que invito a otras personas. A ver, el señor William Tixe, ¿cuál es la diferencia entre tendón y ligamento? Sin El googlear. tendón es el que le da flexibilidad, y el ligamento es el que sostiene los huesos. A ver, Pedrito, ya participaste. La próxima participaste. Irma, alzó la mano. El tendón es el que une el músculo al hueso, ¿Ya? ¿Y y el ligamento? el ligamento une hueso a hueso. Correcto, muchachos, por favor. Esto debe ser muy importante, ¿no? Y muchas gracias. Entiendo que también hay otras personas que sabían. A ver, y esto va porque quiero ver la participación. Me gusta que sea interactuado, ¿no? Si no, aquí parece una monotonía. Solo yo hablo y de pronto unas 3 o 4 muchachitas por aquí participando. Es una mesa redonda y no es una clase. Entonces, verán, muchachos, lógicamente, entonces el tendón. El tendón, por eso hay uno de los más importantes en el humano, igual en los caballitos, al menos que son animalitos de carrera, es el tendón de Aquiles. Y vamos a ver que está en el talón. Y eso ya quiero, por favor, una vez más. Yo ya voy a aspirante esta semana, máximo, voy a ver cómo está la forma que nosotros debemos presentarnos en planificación, si es que vamos a irnos a Palagua o vienen a mi consultorio, o está de pronto negado las prácticas.
pero yo ya quiero que no posible me traigan a la clase. Vamos a empezar con grupo 1, ya vamos a hacer el sorteo, o aún no hacemos el sorteo, ¿verdad? O ya, Aún no. ya. No, los grupos Aún no. están, pero Ya, correcto. orden. Entonces, ya vamos a hacer el grupo. A ver, entonces, por favor, la señorita o el señor presidente, tenga la bondad por favor, entiendo que ahí por ahí está que me envíe para la próxima clasecita de hoy. Ya queremos que nos digan prácticamente la nómina de los grupos. Por favor, señor presidente, ayúdenme con ese detalle. Entonces, ahí vamos a hacer un sorteo. Sí, por decir un ejemplo, en un grupo está Irma Sangucho, Verónica Pérez, Fabián Chariquín, Paula Monge y Gladys Santana. Entonces así vamos haciendo y vamos a hacer un sorteo. ¿Cuál es la idea? Que yo ya quiera hacer la práctica a más tardar de hoy en 8. Sí, de hoy en 8 o la otra, es decir, la próxima semana, entre lunes o martes máximo, porque ahí tenemos clases con ustedes prácticamente ya asincrónicas. Entonces, la idea es que ya me traigan el grupito de huesitos. Entiendo que en este transcurso, en este tiempo ya debían haber ustedes, ya los huesos ya deben tener. Recuerden que para el primer parcial, parte de la nota es el armaje de esqueletos. Sí, los esqueletos que prácticamente vienen a ser de diferentes especies. Entonces, la idea es que ustedes traigan el grupo. Si es que ya tienen algún hecho, pero verá, yo me doy cuenta facilito, ¿no? Ya en el otro ciclo ya pasó. En el otro ciclo ya pasó, dijo, no, doctor, ya tengo terminado. ¡Wow! Súper dotado, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo hicieron? O bueno, si han hecho en el otro ciclo en anatomía 1, a lo mejor sí, pero estamos en anatomía 2 y necesitamos que hagamos de esto, pero yo quiero ver que vayan haciendo por etapas. Y si alguien de ustedes trabajó en esta etapa de vacaciones, de feriado y todo eso, por favor deben mostrarme evidencias. Caso contrario, debemos empezar. Entonces, por ejemplo, si es que no tienen hecho nada, pues me traen una fundita o en un cartón. Sí, me traen todos los huesitos y yo les iré indicando cuáles son y vamos a empezar desde ahí. Desde ahí, muchachos. Y entonces, por dónde salimos, ya tomando el tema de que prácticamente vamos a ver dónde está ubicado, por ejemplo, el tendón de Aquiles, que es uno de los más complicados de curso en humano. Cuidado. En algunos deportistas de alto rendimiento, prácticamente el tendón de Aquiles es en la parte prácticamente posterior. Y es donde cae la base de donde se insertan la mayor parte de músculos que vienen desde el semitendinoso, semimembranoso, desde lo que se refiere desde la cadera. Y entonces, una de las cosas que por eso nos salió un poquito del tema, porque prácticamente en equinos, en algunos casos cuando pasa eso, algún animalito, vean, algunos dueños por no verles sufrir hasta le hacen eutanasia. Cuando se rompe el tendón de Aquiles es casi imposible poder regenerar. Aunque hoy en día la tecnología avanza, se puede realizar algunos tipos de cirugías o alguna de esas cosas. Sin embargo, no está por demás indicarles a ustedes en esta situación. Bueno, con el transcurrir del tiempo iremos viendo cualquiera de estas cosas. Bueno, ya habíamos dicho cómo está conformado el hueso. En la parte, la epífisis está prácticamente hacia los lados y a la diáfisis en la mitad. Entonces, eso es lo que nosotros estamos observando. Y aquí miren una vez más, miren el hueso cómo está. Entonces, estamos observando cómo están los huesos hacia los lados, es esponjoso, como siempre hemos puesto de ejemplo. En un pollo, cuando vamos a comer, nos dicen que es crujiente hasta el último huesito, pero esta parte de las epífisis es lo que se come. Es decir, el hueso esponjoso. Lo de la mitad, cuidado, es medio complicado. Por eso es que a los perritos, a lo mucho, si van a dar de pronto, por ahí, preferible no le den. Pero si le van a dar, denle a lo mucho que esté con un poquito de cartílago o las vísceras, por ahí un hígado, alguna parte, pero no, cuidado que le estén dando a la parte media. La parte de la diáfisis es un poquito medio complicado de poderle observar que cuando el animalito rompe, prácticamente esto queda como una especie como de un aparato que puede prácticamente perforar o lesionar los intestinos. He ahí que muchas de las veces algunos pesitos que no están acostumbrados, que no deben darles de comer, entonces estamos observando que puede desencadenar un tipo de gastroenteritis y algún problema bien complicado. Continuando con la clase, periósteo, estamos observando que son hacia los lados de la periferia, es decir, hacia la parte de fuera, ¿no?
En cambio, el endostio es en la parte interna. Tenemos la cavidad medular. En algunos animales, sobre todo animales grandes, esta parte, en lo que se refiere a la médula, prácticamente se ve medio amarillento. En pollitos es pequeña, entonces prácticamente es un color rojizo. Y una de las cosas que queríamos igual aquí irlo indicando es miren cómo es un tendón. Sí, aquí está el músculo y es el tendón, como dijo su compañera, el tendón ayuda a la inserción de un músculo a un hueso. Sí, eso debe quedar claro. Miren, entonces, qué importante saber esta parte, ¿no? Y en cambio, un ligamento, se me fue, ya. Entonces, el ligamento, y a ver, entonces el ligamento es prácticamente que está aquí, ¿sí? Entonces aquí dice intramuscular ligamento. Este está aquí, uniendo hueso con hueso. Hay ligamentos cruzados, miren, ligamentos cruzados aquí en la parte interna y hay también los ligamentos laterales, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Bueno, ya habíamos dicho, es algo, esto es un poquito más de histología, más bien. Entonces, estamos observando cómo son. Miren aquí, y es una particularidad, ¿no? La naturaleza es sabia. Miren, por ejemplo, esta parte que ustedes le ven el osteocito, que es prácticamente del hueso, se parece bastante a un tallo, a un tronco de un árbol, ¿sí? Y por ende, por ejemplo, en el tronco se cuenta de acuerdo a las vueltas que van dando, se le da más o menos un tipo como de la idea que la edad que tiene el arbolito. Acá estamos indicando igual, por eso es que igual, o sea, se compara de cierta manera, ¿no? Pero bueno, entonces viene a ser prácticamente el sostén de la estructura de la parte muscular, y ya vimos ya que las funciones es de soporte, de locomoción, de protección y una infinidad de propiedades que pueden tener y funciones que pueden tener que tienen los huesos, ¿no? En este caso. Bueno, habíamos dicho y ahí es donde que ya prácticamente estamos ya, creo que recién interconectando. Y bueno, hablamos del esqueleto axial y esqueleto apendicular y habíamos dicho del axial, es muy importante, por favor, en sus animalitos, ya vamos más a ver más luego, el axial. Y empezamos del armaje del esqueleto con el esqueleto general, con el esqueleto axial. Sí, el esqueleto axial, vemos el cráneo, huesos faciales y craneales y la cara, en algunos les llaman, incluso le dicen la calavera. ¿Por qué? Porque prácticamente ya está solo hueso, no hay ni un músculo, no hay nada. Las vértebras, las costillas del esternón, ese es del esqueleto, y aquí prácticamente falta, como dice las vértebras, prácticamente las columnas vertebrales. Sí, del cráneo, y vamos a ver más acácito. Entonces, ese es el punto de partida. Es como una planta, cogeríamos del tallo y luego vamos a ir poniendo las hojas. Porque ustedes si no tienen un tallo no pueden tener hojas, así decir. Acá igual. Podemos tener el esqueleto apendicular chévere, extremidad torácica o pectoral, es decir, la extremidad anterior también, o la extremidad pélvica, pero si no tenemos una columna vertebral, ¿dónde vamos a pegar? Y aquí está lo que habíamos dicho, ¿no? Prácticamente aquí está. La cabeza o el cráneo. Vamos aquí, empezamos, nunca se olviden, es un recorderis para ustedes. Si nosotros hacemos un tipo de análisis de la columna vertebral, prácticamente tiene el atlas, es la primera vértebra. ¿Qué tipo de vértebras son estas? A ver, ¿cuál me puede decir? ¿Quién se acuerda cómo se llaman las vértebras? ¿Por qué está constituido? Recordemos que la fórmula vertebral en animales domésticos es diferente y ese es un trabajo de consulta. Bueno, ya como todavía vamos a seguir, así que no podemos mandar todavía el trabajo. Pero bueno, a ver, ¿quién me puede decir? Jonathan. Sí, son las sacras, las coxigias, las vértebras lumbares, las cervicales. Faltan unas por ahí. Una falta. Las torácicas. Torácicas, correcto. Gracias. Sí, gracias, Jonathan. Muy bien. En verdad, aquí estamos, ¿no? Y eso otra vez, pónganse pilas, muchachos. Y miren, esto es evidente, y por eso insisto en algo.
La primera práctica que con ustedes realizaremos prácticamente será el armaje de primero para ver todo lo que se ve a terminologías, de cuál es frontal, cuál es medial, cuál es el plano sagital, plano radial, rostral, etcétera. Proximal, distal, bueno, eso. Después continuaremos con lo que se refiere al armaje ya yo les iré indicando cuál es la extremidad anterior, posterior. Hay que diferenciar. No sé si ustedes ya trabajaron con huesitos y si no han trabajado es la oportunidad que sepamos diferenciar. Por ejemplo, cómo es el fémur y cómo difiere con el húmero. Porque algunos muchachos, recuerdo yo, que en anatomía uno de pronto al húmero le quieren hacer, perdón, al fémur le quieren hacer un agujero que tiene solo el húmero. Entonces, de pronto, si alguien todavía no ha trabajado y solo han recibido clases así de pronto en una forma solo por medio de Zoom, es la oportunidad que les vamos a observar y a ver cómo en verdad se va clasificando y cómo está constituido la forma de la columna vertebral. Si alguien de ustedes tiene radiografías de perritos que han sido golpeados, fracturados, etcétera, traigan. Lastimosamente yo sí tengo. Pero lastimosamente yo he sido muy bueno, les he prestado a algunos exalumnos y no me han devuelto porque he tenido N cantidad de radiografías de los perritos, pero por bueno me he quedado casi en la prueba, tengo unas 4 radiografías más, y la oportunidad para que veamos y darle vida a esto. Porque qué fácil es decir, vean jóvenes, aquí está el atlas, el axis, estas son las costillas, las costillas, perdón, las vértebras cervicales, las torácicas, sí. ¿En qué cae? La idea es darle vida a esto para ver cómo queda, de qué tiene que ver esta cosa. Ese es el perfil de estudio, el perfil en el que ustedes deben dominar este tipo de situaciones. Pues bien, como decía Jonathan, prácticamente hay grupos, ¿no? La columna vertebral está dividido por vértebras. Wow. Entonces, y aquí tiene las vértebras cervicales que viene del término cuello. Por eso se llaman cervicales, están aquí. ¿Sí? Y la primera es el atlas. Y el atlas es la que está unida al cráneo. ¿Sí? Por eso se llama, ya vamos a ver más adelante, la articulación Atlantic-occipital. ¿Ya? Bueno, ya vamos a ver, no se asusten, porque aquí es el occipital y acá es el atlas. Y aquí hay una articulación. ¿Qué es la articulación? La unión de huesos. Lógicamente verán que hay algunas articulaciones que tienen movimiento, como lo de mi cabeza, que ahorita es la que vale la articulación occipitoatloidea, es decir, occipital y atlas, pero hay otras articulaciones que son inmóviles, que no mueven nunca. ¿Como cuál? Las articulaciones de los huesos del cráneo. Recuerden que acá en el cráneo no es que es una sola, están unidos por suturas y estos son tipo de articulaciones. Se llaman con movimiento y otras son sin movimiento. En fin, luego tenemos un huesito que es como un yunque. Vamos a ir viendo, estamos haciendo una introducción. Sí, y ya prácticamente en la próxima clase que inmediatamente nos conectamos, lo vamos a ir analizando. Pero esta es una introducción general, porque en la otra vez habíamos hablado de una forma muy. Entonces, este es como un yunque. A los que no conocen, un yunque es como que fuera como una especie, como de los arados que hay, que van rompiendo. Bueno, es una estructura que hay para que vaya rompiendo el suelo. Ese es el axis. Luego tenemos lo que se refiere, la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima vértebra cervical. Mucho ojo, una información, pregunta de examen. Todos los mamíferos tienen 7 vértebras cervicales. Todos los mamíferos. Mucho ojo, ¿no? Entonces, en cambio, las vértebras torácicas son las que van a estar junto al tórax. Wow. Entonces, ¿cómo se diferencian? Las de las vértebras cervicales no tienen muy desarrollado lo que se refiere a las apófisis espinosas. Las apófisis espinosas son estas que sobresalen en las vértebras torácicas. Sí, acá casi no. Solo la séptima tiene un poco medio desarrollado. Y eso es muy importante. Y eso hemos de ver cuando traigan el esqueleto y para irles indicando y una de las recomendaciones es que el momento que me traigan, si son animales grandes como borreguitos y mucho más, si son ovinos o cualquier otro, o porcinos, traigan con una varilla para que les vayamos indicando, con una varilla, pero no alambre, una varilla
en donde que le iremos formando los. Luego tenemos las vértebras lumbares que tienen prácticamente las apófisis espinosas y las transversas, que son estas de aquí, casi del mismo tamaño. Tenemos luego las del sacro. El sacro viene a ser la unión dependiendo de la especie. En el perro, por ejemplo, en canino son 3 vértebras sacras. En el porcino y en el bovino vienen a ser hasta 5 y esas son fusionadas. Entonces esto forma el sacro. Y luego tenemos a las vértebras coxígeas. Bueno, ahí vamos a hacer una pausita, muchachos, y continuamos y nos conectamos inmediatamente. Por favor, si alguien no entiende nada, pues, o alguna cosa, por favor, las preguntas estamos prestos para escuchar. Por favor, conectarán, verán que aún no están registrados la asistencia. Y hago a propósito para que en esta hora que viene, pues, lo hagan.